Shalom hermanos, Hashem les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el estudio acerca de el rol sacerdotal del Mesías. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto en el estudio anterior. Habíamos analizado parte del Salmo 110, donde vemos que el Mesías es comparado con Melquisedec, y vemos que el Eterno le dice al Mesías que él es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y antes de analizar esta comparación de Mesías con Melquisedec, habíamos visto por medio de los escritos en el Talmud que este Salmo 110 hace alusión al Mesías, y habíamos citado el Tratado Nedarim y también el Tratado Sanedrín 108 en el folio segundo B, donde vemos que los sabios de Israel coinciden en que el Salmo 110 es un salmo que hace alusión al Mesías, un salmo mesiánico. También vimos qué significa que el Mesías se relacione, y analizamos la manera en que algunos relacionan al Mesías con Melquisedec como si fuera una teofanía, como si el Mesías hubiera existido antes en el cuerpo de Melquisedec. Vimos entonces que esto no era correcto, porque si no estaríamos hablando de una reencarnación, dado que según esta teología el Mesías ya existía como Melquisedec o en la persona de Melquisedec. Entonces analizamos que Melquisedec era más bien un título. Los gobernantes de la ciudad de Salem, como requisito para ser elegidos como rey, no debían de tener en su genealogía, ni por parte paterna ni materna, alguien que hubiera ocupado ese puesto de rey. Y también vemos que quien ocupaba el cargo de rey en esta ciudad pues era también la persona que hacía la función de sacerdote. Entonces, quien era rey en la ciudad de Salem también era sacerdote. Y también vimos alguna evidencia que está relacionada con los dados por la arqueología. Después de esto seguimos mirando también la relación del Mesías con David en este salmo, donde vemos aparentemente una confusión, puesto que vimos que en el verso 1 del Salmo 110 David llama al Mesías como su Señor, y podría ser una contradicción en vista de que el Mesías debe ser hijo de David. Y para analizar esto también leímos Mateo capítulo 22, leímos
Mateo capítulo 22, del verso 41 al 46, donde Yeshua utiliza ese mismo contexto del Salmo 110 para explicar la grandeza del Mesías. Y quedamos entonces en esta parte donde analizábamos por qué el Mesías era mayor que David, dado que en ese verso 1 del Salmo 110, David llama al Mesías su Señor. Entonces habíamos dicho que para entender este argumento no lo podíamos explicar con la mentalidad cristiana. Para poder entender estas palabras de Yeshua, teníamos que irnos a los tiempos bíblicos, donde el padre era la figura más respetable de la comunidad, donde el padre era el patriarca y era el rey de la familia, y los hijos respetaban a su padre y estaban sujetos a él. Es para aquella época que un hijo fuera más grande que su padre era una contradicción total en la mentalidad de los judíos, puesto que quienes estaban en la posición mayor eran honrados por sus súbditos, y el padre debía ser honrado por sus hijos, y no los hijos ser honrados por el padre. También bajo este contexto vemos que el hijo mayor, el primogénito, era honrado por sus hermanos. En ese tiempo también en el cual la mujer era sujeta a su esposo, vemos por ejemplo que Sara llamaba a su esposo Abraham mi señor, Adoní. Entonces vamos a analizar desde ese contexto por qué el Mesías es mayor. Entonces, si el Mesías recibe un oficio sacerdotal y monárquico, vía Melquisedec, como se afirma en el Salmo 110, el cual fue escrito por el rey David. Y es claro que así como Melquisedec fue más grande que Abraham en sus días, así el sacerdocio y la monarquía del Mesías sería más grande aún que Abraham. Y la primera razón por la que el Mesías es mayor a David y Abraham es porque su oficio sacerdotal está ligado con Melquisedec y no con Aarón. Y como vemos, Melquisedec hace la función de sacerdote mucho antes que Aarón fuera elegido para el sacerdocio. Y como Melquisedec es mayor que Abraham, o fue mayor que Abraham en sus días, ya que vimos que por la palabra que el mismo Abraham le dio diezmos a Melquisedec, también vemos que entonces el Mesías es mayor que Abraham, ya que su sacerdocio está relacionado con Melquisedec y no con el de Aarón. Y esto también quiere decir que el Mesías es mayor que David. La segunda razón por la que el Mesías es mayor a David es por la razón de sus sufrimientos. No es lo mismo una persona que ha arriesgado su vida por aras de algo y que lleva en su cuerpo los resultados de ese sufrimiento que una persona que no ha arriesgado nada. Y una evidencia de esto lo vemos también cuando Rabbi Shaul dice que él lleva las marcas del Mesías, y esto tiene un poder ético moral muy grande. Y también en ese mismo sentido
el Midrash, en Peshitta Rabbati 35-37, dice lo siguiente: nuestros rabinos enseñaron que un día, en el mes de Nisan, los patriarcas vendrán al Mesías y le dirán: Efraín Mesías, nuestra justicia, a pesar que nosotros grande que nosotros, porque tú has sufrido por los pecados de nuestros hijos y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel. Te has sentado en la oscuridad de las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera y tus fuerzas como un pedazo de barro se han secado. Tú has sufrido todo esto con el pecado de nuestros hijos. Es aquí vemos que dentro de la misma literatura judía afirman la grandeza del Mesías por haber padecido todos esos sufrimientos a causa de llevar el pecado toda la humanidad. La tercera razón por la que el Mesías es mayor que David es por el hecho de que el sacerdocio del Mesías es mucho mayor que el sacerdocio de Aarón. Y por esa razón es que es muy importante tener en cuenta esto para poder seguir con el hilo argumental que estamos llevando. Entonces, vamos a mirar cómo el sacerdocio de el Mesías es mayor al sacerdocio de Aarón, dado que el sacerdocio del Mesías no contradice el sacerdocio de Aarón, sino que lo complementa. Y esto es algo que hay que tener muy clara porque algunos interpretan esto con una mentalidad no judía. Al revisar los escritos de los sabios y llegan entonces a conclusiones que son anti-Torá, inclusive son conclusiones anti-Mesías y antisemitas. Y con estos textos nos referimos más concretamente a los textos escritos por el rabino Shaul, en los cuales tenemos en la carta a los hebreos que según la lógica de la teología cristiana se establece el siguiente razonamiento. Tienen dos afirmaciones. La afirmación mayor es: Melquisedec es mayor que Abraham. Y la afirmación menor es que el Mesías está ligado al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, según la mentalidad, la teología cristiana, cuando analizan estas dos afirmaciones, sacan las siguientes conclusiones. O primera conclusión, dicen que el sacerdocio de Yeshua supera al de Aarón y por lo tanto al llegar Yeshua elimina el sacerdocio de Aarón y consecuentemente la ley es quitada y reemplazada por una mejor. Esta es la conclusión a la que llega la teología cristiana de la afirmación mayor, la cual es que Melquisedec es mayor que Abraham. La segunda conclusión a la que llega la teología cristiana era el judaísmo. Y la ley ha sido superada para siempre por Yeshua, clavado en el madero. Y ahora estamos en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, no de la ley. Porque el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Como tercera conclusión, sacan que un cambio de sacerdocio implica un cambio de la ley,
Por lo tanto, Dios ha dejado de un lado y para siempre la manera de acercarnos a Él, no por el cumplimiento de la ley o por guardar la ley, sino por Yeshua. La cuarta conclusión en la que llega la teología cristiana es que la ley no sirve para nada. La ley no es útil siempre y la reemplazó por Yeshua, por Jesús. Y esta es la manera en la cual el cristianismo primitivo interpreta los escritos del rabino Shaul, el rabino Pablo de Tarso. Y no por esto, el judaísmo tradicional ha llamado a rabino Shaul como el hereje más grande, como un malvado, como un rasha. Y por ello ni siquiera se preocupan por estudiar los escritos del Nuevo Testamento. Y esto ha ocurrido porque el cristianismo ha interpretado estos escritos de Pablo con una interpretación diferente a la judía, porque esta teología cristiana es inadecuada por una sencilla razón, y es porque parte de un argumento inadecuado y ese argumento es inadecuado porque ellos no piensan como piensan los judíos, porque están mirando las cosas desde otro punto de vista sin tener en cuenta el pensamiento judío. Y parte de la teología cristiana está basada en que Yeshua vino para quitar a Moisés, que Yeshua vino para quitar a Aarón y todo lo que representa a Aarón. Y no hay nada más lejos de la realidad. Representa a Aarón. Y no hay nada más lejos de la realidad que esa interpretación. Y ese es el error más grande que se ha cometido en el cristianismo. Y una verdad que hay que rescatar de estas teologías es que hay que redimir por los nuevos estudios serios y concisos que dicen lo contrario sobre la teología de Pablo, que ha sido tergiversada y corrompida por este tipo de teologías cristianas. Entonces todos estos argumentos son errados, ya que se defiende a capa y espada que Yeshua vino a abolir la ley con todo lo que eso implica, con todo lo que eso significa. Y esto es algo totalmente errado, ya que el mismo Yeshua dice que ni se les pase por la mente que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dijo más: ni una palabra ni una tilde pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y eso es lo que explica porque cuando Yeshua sanaba a un enfermo de lepra, por ejemplo, ¿dónde lo enviaba después de sanarlo? ¿Lo enviaba a los gobernantes romanos? ¿Lo enviaba a los filósofos griegos? ¿O a dónde lo enviaba? Después de que él sanaba a un enfermo, él los enviaba al templo, a Jerusalén. ¿Y por qué los enviaba al templo? Los enviaba para que presentaran por medio del sacerdocio de Aarón. Por lo tanto, vemos que es todo lo contrario. Moshe y Aarón son los mejores aliados de Yeshua teológicamente hablando. Recordemos además que en ese tiempo no estaban escritas las cartas de Pablo, no estaban escritos los evangelios. Yeshua predicaba con los escritos de la Torá, con los escritos de los profetas.
Y si él no hubiera hablado conforme a la Torá y a los profetas, pues sencillamente hubiera sido rechazado por todos los judíos. Que recordemos que Yeshua nació dentro del judaísmo, nació siendo judío y para el judaísmo. Cuando se habla de esto, algunos teólogos cristianos argumentan de que ese cambio de ley no se dio durante el tiempo en el que Yeshua estuvo entregando su mensaje, sino que se dio a partir de la resurrección. Y que como ese cambio se dio después de la resurrección, es por eso que cuando Yeshua estaba predicando, estaba ejerciendo su ministerio, cuando hacía la sanación, enviaba a las personas al templo. Porque ese cambio de ley no se había dado antes, pero esto es totalmente incorrecto. Porque después de la resurrección vemos una evidencia muy clara de que los discípulos, los estudiantes, seguidores de Yeshua, continuaban asistiendo al templo y participando en los sacrificios del templo y en las ofrendas que ordenó Moshe. Y esto es evidente en el libro de Hechos, donde vemos en el capítulo 3, en el verso 1, que Pedro y Juan subían juntos al templo. Vamos a citar lo que dice allí. Libro de Hechos, capítulo 3, verso 1, dice: Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Vamos a leer el 2. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Entonces, vemos aquí que los apóstoles continuamente subían al templo en el momento de la oración, en la hora de la tarde. Y también vemos que en el templo se ofrecían dos ofrendas diarias, y esto lo vemos en Éxodo, en el capítulo 29. Desde el verso 38 al 46, donde se nos hablan de las ofrendas diarias. Una ofrenda que se hacía en la mañana y otra que ofrendas tenían como finalidad asegurar la presencia de Hashem en medio del pueblo de Israel. El mandamiento acerca del holocausto perpetuo es llamado también en el hebreo Korban Tamid, y era una ofrenda derramada ante Adonai como una demostración de una completa abnegación de cada israelita hacia Hashem. Y por eso cada mañana a las 9 de la mañana y cada tarde a las 3 de la tarde los hebreos tenían que sacrificar un cordero en el tabernáculo terrenal. Algunos comentaristas dicen que el cordero de la mañana expiaba por los pecados cometidos durante la noche y el cordero de la tarde expiaba los cometidos durante el día, y que de esta manera hubo una expiación constante para los hijos de Israel. El rey David estableció ciertas órdenes para estos sacrificios diarios y continuos, y luego el escriba y sacerdote Esdras perfeccionó ese sistema que había establecido David. Y en los días del templo, cuando Yeshua vivía y sus estudiantes vivían, cada vez que se presentaba esta ofrenda en la mañana,
y en la tarde era acompañada por el canto de 300 levitas. Además, por consenso de la gran asamblea, en los días de Esdras y Nehemías y el resto de los hombres de la gran asamblea, se creó la costumbre solo en Jerusalén, que los judíos, los hombres de la gran asamblea, se creó la costumbre solo en Jerusalén, que los judíos se dividieran por grupos para participar de estos sacrificios. Y en la entrada de la puerta del templo a esas horas llegaban estos judíos escogidos o elegidos para participar en estos servicios. Después de que el sacerdote realizaba estos sacrificios, salía, levantaba las manos hacia los judíos que estaban allí y los bendecía. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en los mismos evangelios, con Zacarías, el padre de Juan, el inmersor. Y esto está relatado en el libro de Lucas, en el capítulo 1, donde se nos dice en el verso 8 que Zacarías pues había llegado el turno a su grupo y le tocó en suerte entrar en el santuario del Eterno para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Y conocemos la historia de que mientras él estaba ofreciendo el incienso se le apareció el ángel del Eterno para darle la noticia de que iba a ser padre. Y sabemos de que a causa de que él no creyó, pues quedó mudo. Y en el verso 21 nos dice que mientras tanto el pueblo esperaba porque saliera Zacarías, extrañándose de que se tardara tanto en el santuario. Y esta es una evidencia de que aún en los tiempos de Yeshua todavía se seguían guardando estas costumbres. Y esto es muy importante, que cuando los cristianos leen en Hechos capítulo 3 de que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, ellos dicen que ese es el culto de oración de los miércoles. Y en su mente los están separando continuamente de una realidad histórica, y era que iban para el sacrificio de la tarde. Entonces, la oración de la tarde significa que quiere decir que eran o hace referencia a los sacrificios expiatorios de la tarde, y a los cuales los apóstoles asistían como el resto de los judíos. De modo que esto nos indica que aun cuando Yeshua había resucitado, los discípulos seguían guardando la Torá y seguían guardando las costumbres establecidas por David y por Esdras. Incluso cuando Pablo se rapó la cabeza, como vemos en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18, vemos que él estaba cumpliendo con el tiempo establecido para un voto nazareo. Y este voto solo se podía hacer si el templo estaba en pie. Y de hecho, Pablo hizo este voto 30 años después de que Yeshua ascendiera en las nubes. Los pormenores de este voto nazareo se encuentran en el libro de Números, el capítulo 6, en el verso 13, pero no vamos a confundir el voto nazareo con un nazareno, que son dos cosas diferentes. Bien nuevamente en el libro de Hechos, en el capítulo 21 del verso diferentes. Bien nuevamente en el libro de Hechos, en el capítulo 21 del verso 22 al verso 24, vemos incluso que Rabí Shaul, Pablo, pagó por los votos de Nazareo para otras 4 personas. Con esto entonces queda más evidente que Kefa, Shaul, no tenían ninguna contradicción entre las enseñanzas de Yeshua y la ley. No vieron ninguna contradicción entre Yeshua
y los sacrificios diarios que se ofrecían en el templo, ni entre Yeshua y los sacerdotes. De hecho, vemos que Rabí Shaul se esforzaba por ir a Jerusalén a celebrar las fiestas de peregrinación, Entonces vemos que no hay ninguna contradicción entre Yeshua y entre la ley. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Yeshua y el sacrificio que se hacía por expiación en el templo se hacían con propósitos diferentes. Por lo tanto, estos dos sacrificios, el sacrificio de Yeshua y el sacrificio que se hacía en el templo por expiación del pecado, no se contradicen, sino que se complementan. Por lo tanto, cuando leemos una frase rabínica diciendo cambio de sacerdocio, que cuando hay un cambio de sacerdocio se requiere un cambio de la ley, no tiene nada que ver con la explicación sobre este asunto que ha dado la teología cristiana tradicional. Está claro que cuando la teología afirma que la ley no sirve para nada, es inútil y que por eso Dios la quitó para siempre y la cambió por Yeshua, por Jesús, eso es una contradicción a la Torá, al propio entendimiento, contradice los evangelios y contradice la práctica de los apóstoles en los días cuando el templo estaba en pie. Además, el rol sacerdotal del Mesías no contradice el sacerdocio arónico en lo más mínimo, sino que lo complementa. Y lo complementa porque la razón principal por la que el Mesías muere es por expiar los pecados que no eran expiables en el sacerdocio arónico. Es decir, que el sacrificio de Yeshua no reemplaza, sino que los complementan. Amén. Entonces vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Próximo Shabbat continuaremos con la enseñanza y daremos fin a esta enseñanza que hemos venido desarrollando. Que el Eterno los bendiga